protestan, pero no tienen la menor idea a qué se debe la reforma. ¿Usted salió a marchar el día de ayer? Efectivamente, hay que hacerlo. Perdió el tiempo, eso no le paran bolas a eso. Estoy totalmente de acuerdo con las marchas. Esas manifestaciones no conducen a nada. Necesitamos que el presidente nos escuche. Y salieron más corruptos que lo que ellos dicen combatir. Dios quiera que las cosas mejoren para el país. Tras la efervescencia de las marchas surge la contienda de discursos. En una esquina, la versión oficial. 250.000 manifestantes, dijo el presidente Petro que hubo este domingo. La oposición, respaldada por imágenes y hechos, dice que la cifra superó con creces esa cantidad, más de 1 millón de manifestantes. ¿Representa esta imagen la clase dominante o la clase media de nuestro país? La verdadera fuerza motriz que moldea el destino de nuestra sociedad. Tras la efervescencia de las marchas de este 21 de abril, naturalmente surgen la contienda de los discursos, la batalla de las versiones, la oficial del gobierno, del presidente, versus la de los que convocaron las marchas, o por lo menos de los de la oposición o los que figuraron de una u otra manera como los que convocaron estas marchas. Pero vale la pena recordar esto que dijo el presidente Petro cuando era candidato y él era en la oposición en abril de 2021. Acuérdense. Mientras el país también estaba en plena efervescencia por el paro, recuérdenlo bien, debido a la famosa reforma tributaria y que iba a imponer tributo a la canasta familiar, pues él en ese momento, opositor y quien fuera candidato presidencial, Gustavo Petro, decía esto: Duque, escuche, un gobernante debe siempre escuchar y corregir si es necesario. La mayor violencia siempre proviene de un gobierno que se vuelve indolente y sordo. Se puede encontrar ahí cómo corre rápido el tiempo. Pues, ¿qué dice la gente en las calles frente a lo que ha ocurrido este domingo? ¿Debe o no ahora escuchar el presidente Petro a los que marcharon? En este ambiente tan polarizado, algunos desafiaron la lluvia marchando con patriotismo a flor de piel. ¿Usted salió a marchar el día de ayer? Sí, señora, efectivamente hay que hacerlo. Sin embargo, un día después del fervor de las marchas, surgen algunas voces que cuestionan su impacto. No, porque esas manifestaciones no conducen a nada, solo manifestar y verdaderos cambios no ve uno. ¿La gente sí sabe cuáles fueron las motivaciones de estas marchas? Fue el inconformismo tan grande y el desgobierno que la gente siente. Pues que es un mensaje claro para el gobierno de que los colombianos no están de acuerdo pues con todas las reformas que están haciendo y pues que necesitamos que el presidente nos escuche. Una de las causas fundamentales que desencadenaron las marchas fue la propuesta de reescribir la Constitución, pasando por encima del Senado. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Otro motivo, el nerviosismo que originó la intervención de las EPS, luego de que la reforma a la salud en el Congreso se hundiera, generando incertidumbre sobre el futuro de la salud en Colombia. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible, punto. ¿Usted cree que las marchas funcionan? Eso aspiro y esperamos la mayoría, sobre todo nosotros los adultos mayores, por el asunto de salud y por el asunto de pensiones.
También manifestaron en contra de las reformas en materia pensional y laboral, defendiendo la postura de mejorar lo existente en lugar de destruirlo y arrasar. Otros creen firmemente en el actual gobierno, pues para ellos representan el cambio tan anhelado. Protestan, pero no tienen la menor idea a qué se debe la reforma. Para mí, Petro es el mejor presidente que está en el momento en Colombia. Pero ¿realmente las marchas son efectivas? ¿Pueden estos mecanismos tener algún impacto fuera de las instituciones o simplemente carecen de impacto real? Sí funciona. Estamos en oposición y no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, lo que está gestionando. No, eso no es. Perdido el tiempo, eso no le paran bolas a eso, para hacer desorden más bien y... Sí, y tiene que funcionar en este caso porque hay un desgobierno total. Pero pues eso como es un tema de conflicto de intereses. Indudablemente, las marchas se convirtieron en un evento político significativo, aunque finalmente se redujo a una batalla de cifras entre el gobierno, que reportó una asistencia menor, y la oposición, que reportó una participación masiva. Mientras estos discuten, la ciudadanía aguarda en silencio por soluciones concretas. Ahora el presidente Petro, como lo mencionábamos, convocó a la contramarcha para este próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, cuando suelen volcarse a las calles los sindicatos y trabajadores. Advirtió además que esta de ayer sería la demostración de que se está fraguando un golpe blando para sacarlo a él a sombrerazos de la Casa de Nariño. ¿Y qué puede pasar ahora? Bueno, estas preguntas se las hicimos a un analista político, columnista, Thierry Weiss, quien, por cierto, bueno, nos ayuda a tratar de entender lo que dice, entre otras cosas. Ha crecido muchísimo el descontento y la desilusión con este gobierno. ¿Escuchará o no escuchará el gobierno? ¿Qué podrá pasar? Vean. ¿Cuál es el análisis que hace usted después de lo ocurrido ayer con las marchas en las diferentes regiones del país para cuestionar lo que ha venido siendo el gobierno del presidente Gustavo Petro? Pero el análisis es que realmente ha crecido muchísimo la inconformidad o el descontento o incluso la desilusión con este gobierno que llegó al poder generando grandísimas expectativas. Y yo creo que muchos advertimos en su momento que cuando hay grandes expectativas existe el riesgo y el potencial de que haya también grandes desilusiones. Y lo que me pareció sobre todo significativo de las marchas de ayer es que, a pesar de que han tratado como de deslegitimarse desde ciertos sectores oficialistas, lo cierto es que quedó muy evidente que hay un inconformismo que es bastante transversal, Juan Diego. Esto no se trata solamente de la llamada derecha, que esa palabra siempre la pongo un poco entre comillas porque no es muy claro lo que significa en nuestro país. Precisamente el presidente salió a decir en X, antes Twitter, que pues están buscando es tumbarlo. Que siempre hay unos sectores extremistas que quieren plantear salidas extrainstitucionales, pero yo creo que eso es, o sea, no vamos a decir que no hay gente que quiera eso, porque creo que eso tampoco sería cierto, pero creo que es unos sectores minoritarios. El grueso, y claro, al presidente le conviene magnificar la importancia de esos sectores porque es una manera de victimizarse y decir que la oposición quiere una salida extrainstitucional o extraconstitucional, que sería una manera también de deslegitimar, sería una manera de desacreditar la posición de sus detractores. ¿Usted lo ve a sí mismo? Es decir, este duelo entre ricos y pobres, la pregunta que yo me hago es, ¿y la clase media dónde está? Que es la que al final hace país. Ayer salieron, según algunas cuentas, entre 500.000 y 1 millón de personas a la calle. Yo creo que estuvo más cerca del 1 millón. En Colombia no hay 1 millón de ricos. Creo que con eso te lo digo todo. Eso no fueron los ricos. Los que estuvimos en la calle vimos la composición tan variada de gente que había. Por lo menos donde yo marché, que fue en la ciudad de Barranquilla, eso era una marcha
donde había una presencia importantísima de la clase media que está muy preocupada, como tiene que ser, porque la clase media es la que termina siendo muy afectada por las reformas como la reforma pensional o la reforma de la salud. ¿Caímos en eso? ¿En una guerra de marchas y para demostrar un pulso de poder? Sí, estamos cayendo en una especie de guerra de marchas que al final es algo... Es importante, la movilización popular es importante, pero ahí no se van a resolver los problemas del país. Eso le iba a preguntar, sí. Los problemas del país se resuelven en los escenarios donde se tienen que resolver, en el Congreso sobre todo, y en atención a los planteamientos de la rama ejecutiva. Entonces las marchas tienen una importancia, las marchas tienen una validez, es una manera de entender lo que está sucediendo entre la población, es una manera de leer la voluntad de la ciudadanía.